Desde la ciudad de Quito les enviamos un abrazo grande a quienes hacemos la primera entrega del Comercio TV en la señal de Televicentro. Aquí estamos el día martes en 3 horas para contarles las noticias. Benito y Denise, bueno. ¿Qué tal, Robert? Amigos televidentes, 8 de agosto y estamos en el día martes. Bienvenidos a la información. Empezamos de inmediato con las noticias. Les contamos que en Chimborazo, 3 miembros de una misma familia fallecieron tras ser impactados y arrastrados por una volqueta. Los cuerpos quedaron atrapados entre las latas del pequeño vehículo. Aplastados. Bajo la cabina de este volquete se encontraban 3 miembros de una misma familia. Los desafortunados habrían fallecido al instante mismo del impacto. El accidente ocurrió en el sector de Santa Ana, al norte de Riobamba. Hoy se va la tía, la abuelita y el nieto y un sobrino se mueren. Y los señores de la volqueta no tenía culpa, pero ahorita ya estamos involucrados todos los que está pasando eso. Personal del cuerpo de bomberos buscaban la forma de rescatar los cadáveres. Luego de casi 1 hora, un menor de 15 y un adulto de 40 años de edad fueron desaprisionados de entre las latas del deshecho vehículo. Como hemos comentado en entrevistas anteriores, pues al parecer no solamente son las fallas humanas, sino el hecho de que hay personas que han obtenido en forma fraudulenta también sus certificados para poder conducir. La dinámica del accidente: se presume que este auto se salió a la avenida principal, impactando a este vehículo, el mismo que fue embestido abruptamente por el volquete. Los conductores se habrían dado a la fuga. De los otros 2 vehículos están dados a la fuga y estamos en este momento, luego de ya conocer las placas de los vehículos participantes, conocer los nombres primero de los propietarios de los automotores y segundo, conocer la identidad de quienes se encontraban conduciendo. La vía permaneció congestionada. En medio de los curiosos, familiares de los desafortunados llegaban. No podían creer que sus amados yacían sin vida bajo un puñado de hierros. Moradores cuentan que esta vía se ha tornado peligrosa. Hay constantemente aquí los accidentes, más que todo por este sector, hay siempre los accidentes. Siempre es que aquí esta zona es peligrosísima porque los carros bajan pero soplados, porque no hay... Aquí debería haber un semáforo porque nadie sabe que aquí es de una salida. Tuvieron que mover el volquete con grúa. Así los rescatistas utilizaron equipo especial para extraer el cuerpo de la adulta mayor. Se hará un croquis y para ahí sacar trayectorias, sacar la responsabilidad del conductor que tuvo la culpa en este caso. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Vamos a contarles ahora que cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron 2 accidentes de tránsito. En ambos casos, los conductores de la motocicleta y sus acompañantes resultaron heridos. El primero de los accidentes se registró en la intersección de la avenida 9 de octubre y Los Ríos, en el centro de la urbe, cuando al parecer un motociclista no se percata que delante de él un taxi detuvo su marcha al llegar al cruce. El conductor golpea lateralmente al auto para luego él y su acompañante terminar en el piso bajo la moto. Esto mientras el taxi continúa su camino. Afortunadamente, otras personas que circulaban por el sitio se acercaron a prestar su ayuda hasta el arribo de un agente civil de tránsito. El otro percance ocurrió en las calles Carlos Guevara Moreno y Tulcán, donde a las 4:12 de la mañana del pasado sábado, otro motociclista quedó tendido en la calzada tras chocar con una camioneta doble cabina. De acuerdo al video captado por cámaras del sistema Ojos de Águila, ambos conductores parecen no tomar las precauciones del caso al llegar a la intersección. El chofer de la camioneta siguió su recorrido sin mirar los retrovisores. El motociclista fue auxiliado por habitantes del sector y posteriormente por la policía y paramédicos del Ministerio de Salud Pública. Informó Ítalo Ruiz.
Y se realizó el velatorio del joven que murió en un accidente de tránsito registrado en la vía Daule-Santa Lucía, en la provincia del Guayas. La OIAT está investigando las causas de este percance vial. El accidente se registró en el kilómetro 54,5 de la vía Daule-Santa Lucía, cuando el camión que transportaba frutas impactó fuertemente con un jeep. El sentido del vehículo Jeep era sur-norte y el camión vendía sentido norte-sur. Aparentemente el vehículo pequeño, el Jeep, invade carril. Producto de eso hay la colisión con el camión y hay una pérdida de una vida, que es el señor apellido Hugo. El Jeep era conducido por un joven de 20 años de edad, quien murió inmediatamente. Con el dolor que embarga a sus familiares, se realizó su velatorio. Sé que venía a la casa de una novia del Mate, venía del Mate para acá. Para Daule. Y ahí que ha tenido el accidente, que se haga justicia en un accidente de esta calidad y en la forma que quedó el sobrino. Que la CTG determine quién es el culpable y quién no es culpable, pero que se haga la averiguación pertinente. Un muchacho joven de 20 años, con un espíritu por delante, un porvenir por delante, buen estudiante, aquí tuvieron todos sus compañeros el día de hoy. Duele mucho, pues. Justicia, justicia queremos, que se aclaren las cosas. El conductor del camión se dio a la fuga. Peritos de la OIAT investigan las causas del accidente. Informó Roselena Vázquez. Un adulto mayor murió en Babahoyo, allá en la provincia de Los Ríos. El hombre viajaba en su bicicleta y fue al parecer embestido por una maquinaria agrícola que se habría dado a la fuga. Las autoridades trasladaron el cuerpo hasta la morgue. El hombre de 75 años viajaba por la vía Mata de Cacao, sector rural de Babahoyo, a bordo de su bicicleta como cada día. Pero este lunes el conductor de una maquinaria agrícola conocida como canguro, al parecer no se percató del adulto mayor. Se presume que fue investido por otro vehículo, ya que en el lugar encontramos huellas. Los testigos indican alguna maquinaria pesada. Sí, porque decían que tiene huellas en la espalda de la llanta. La verdad que yo lo vi así de lejos nomás. En la calzada quedó el hombre sin vida y a pocos pasos su bicicleta, medio de transporte que utilizaba siempre, y además arreglarlas era una de las formas que tenía para ganarse la vida. No, yo llegué y lo encontré nomás, y ya impactado nada más. Sí, que fue un canguro de un señor. La maquinaria involucrada en el accidente no fue encontrada en el sitio. El cuerpo fue llevado por personal del CIAT hasta la morgue de Babahoyo, donde llegaron los familiares sorprendidos por lo ocurrido y pidiendo justicia. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Familiares de la mujer de 43 años de edad encontrada en la parroquia de Ayora del cantón Cayambe sacaron el cuerpo del Departamento de Medicina Legal. La justicia dictó prisión preventiva por el delito de femicidio para el presunto responsable. Consternados y tratando de entender que la madre, hermana, hija y amiga ya no está con los suyos, sacando fuerza de lo más profundo, los parientes de Paola Elizabeth, de 43 años, esperaban en el departamento forense de la policía que terminen los trámites para llevar el cadáver y dejarlo en su última morada. No sé con qué cinismo, no sé, este señor que está loco, o sea, es la madre de su hija. El hermano de la fallecida expresó que formó un hogar con un ciudadano español, pero los constantes maltratos hizo que regrese del país ibérico a Ecuador. Tenía separada del papá de la hija que procrearon hace 6 años, pero la demanda de alimentos que puso en contra del extranjero supuestamente enfureció al presunto femicida. Según los familiares, quienes llegaron hasta el departamento forense de la policía para realizar los trámites de defunción, el cadáver presentaba 15 heridas de arma blanca. Tiene 10 puñaladas en el pecho y 5 en la espalda. El cuerpo fue encontrado horas atrás en una zona rural de la parroquia Ayora. Estaba en el asiento posterior de su vehículo que compró hace pocos días. El domingo anterior había llevado al Quincha a bendecirlo para poder salir a pasear con mi sobrina. El principal sospechoso, su expareja, quien ya está detenido en la audiencia de flagrancia, el juez penal ordenó prisión preventiva
por el presunto delito de femicidio, contemplado en el artículo 141 del COIF. Aquí encontramos un verbo rector que es dar muerte a una mujer prevaliéndose de una situación de poder. Será sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. En este caso, según el jurista Edgar Ortiz, existiría un agravante y podría ser sentenciado con una pena máxima que es de 26 años de privación de la libertad. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad, noviazgo, amistad. La muerte la atrapó de manera sorpresiva. Se fue en busca de su hija de 7 años a Cayambe y no regresó. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a Quevedo, allá se realizó la velación del cuerpo de un joven de 18 años quien presuntamente fue agredida por su conviviente. En la provincia de Los Ríos sería ya los 6 casos, o se da 6 casos de femicidio cometidos hasta la fecha. Preocupante. Ya. El cuerpo de Brigitte recibe velación en el sector Los Chapulos, en la casa de sus abuelos, que no entienden por qué la asesinaron. Piden que se investigue porque ella estaba separada de su conviviente hace un mes, pero presuntamente iba a retomar la relación y el ahora prófugo la invitó a salir el sábado por la noche. Él la vino, dicen, a invitarla aquí a salir a, como es la fiesta de San Camilo, a los carruseles. Y la llevaba a pasear y ahí creo que la ha traído de nuevo acá y de ahí de nuevo la ha sacado para afuera. Y ahí así ya la llevó a matarla. Los familiares de la joven de 18 años creen que los celos motivaron el presunto femicidio. Porque yo creo que la andaba celando él. Por celo, Aunque ya no le digo, ya estaban días así separados, vueltas se unían. La vivienda donde Brigitte fue estrangulada, hecho descubierto este domingo, era rentada por los padres del joven, expareja de la Oxisa, quienes lo dejaron al cuidado del inmueble al encontrarse su madre delicada de salud en un hospital. Dice, ahora me dice que va a entrar un ratito. Ya yo vine, le abrí y me fui vuelta. Eso fue el día sábado, en la mañana. Y ahí el chico salió. En lo que va del año, este sería el 6º femicidio ocurrido en la provincia de Los Ríos, informó Odette Camacho. Y la Fiscalía llamará a declarar a familiares de la pareja encontrada embalada en el estero Salado, al suroeste de la ciudad de Guayaquil. Las investigaciones permitieron conocer que ellos vivían junto a otra persona de sexo masculino. Esta es la imagen que permitió identificar a los cuerpos. Ambos tenían este tatuaje en sus muñecas, el mismo que forma parte del letrero donde se identifica la actividad del negocio que ambos tenían en las calles Pedro Pablo Gómez y La Novena. Aquí vinieron aquí el comedor como 3 veces, pues andaban preguntando por un local y dijeron ahí ese local que alquilaban. Tuvo como 3 semanas no me haber inaugurado ese local, pero ya ese local casi como una semana que no tenían abierto ahí. La Fiscalía continúa con las investigaciones y ha llamado a rendir versiones libres y voluntarias en este caso los familiares de las víctimas. La Fiscalía mantiene la hipótesis que apunta a un crimen ocurrido al interior del domicilio de las víctimas, situado en una ciudadela privada, en la vía a San Borondón. Efectivamente, existen las sospechas de que el asesinato se hubiera cometido en dicho domicilio. Sí existen huellas, máculas de color rojo, en este caso se presume que puede ser sangre. Asimismo existen los tubos de plástico que ya fueron etiquetados y embalados. Existen también las cintas de embalaje también desgastadas, los rollos, y también existen botellas de, en este caso de, de cloro, para limpiar la escena, pero con el Departamento de Criminalística se hizo levantamiento con la prueba de luminol y obviamente dio como resultados positivos. Asimismo se conoció que los ahora occisos habrían decidido eliminar toda información de sus redes sociales e incluso optaron por cambiar sus números telefónicos. Me supo manifestar el familiar de la víctima, en este caso la joven, que ella supuestamente es la que había eliminado todos los contactos y fotos en el Facebook. Eso es el 1 de agosto, pero el hecho se da posterior a esto. ¿Qué pasó dentro de casa? ¿Por qué los vecinos no escucharon lo ocurrido? Son parte de las interrogantes que la Fiscalía pretende despejar. Por el momento se conoce que ellos vivían en compañía de otra persona. Además de ellas vivían acompañadas de una tercera persona de sexo masculino, según resta del contrato de alquiler y según la información en las primeras entrevistas que se realizó en el sitio. Bueno, la casa estaba con vidrios polarizados, la única vivienda del sector con vidrios polarizados totalmente oscuros. Ellos mismos la pusieron. Informó José Morales.
Un nuevo asalto a una gasolinera quedó registrado en un video. En esta ocasión, una mujer fue cómplice del robo ocurrido en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. El ilícito ocurrió en una estación de servicio ubicada en la 16 y Argentina, en el suburbio de Guayaquil. Siendo las 16 horas con 22 minutos del pasado sábado, una pareja llegó a bordo de una motocicleta a la gasolinera, donde otros conductores cargaban combustible. El delincuente estudia la escena a las despachadoras y desciende de la moto mientras su cómplice femenina espera por él. El tipo saca una pistola y amedrenta y asalta a una de las trabajadoras. Inmediatamente se sube a su vehículo y huye del sitio con su acompañante. La despachadora luego fue asistida por sus compañeras y testigos del ilícito hasta que la policía llegó al sitio a constatar la novedad. Ahora los uniformados buscan a la pareja, puesto que la grabación del sistema Ojos de Águila permitió su identificación. Informó Ítalo Ruiz. 7 de la mañana con 10 minutos, la policía detuvo a 4 sujetos por presuntamente haber robado un vehículo en el norte de Quito. El automotor fue localizado en un parqueadero en San Juan de Calderón. La alegría del propietario de ese vehículo rojo se reflejaba en su rostro. Aún no podía creerlo. En menos de 3 horas recibió la llamada más importante de los últimos tiempos. Era la policía informándole que un auto de las características denunciado como robado fue localizado por los uniformados. 2:30 ya me llamaron que el carro está ya, le he encontrado el auto. Entonces para mí fue algo emocionante, pues no inmediatamente que mi carro lo pudieron encontrar. Llegó hasta el parqueadero donde los sospechosos dejaron el automotor. No había dónde perderse. Era su vehículo que en cuestión de minutos fue robado cuando lo dejó estacionado afuera de la casa en el sector de la Rumiñahui. Me robaron mi carro a la puerta de la casa. Yo que salí a ver mi carro, pues en eso veo solamente el puesto prácticamente. La denuncia estaba en manos de los uniformados, quienes se percataron de un carro estacionado en un conjunto habitacional y pidieron información. Testigos indicaron que fue dejado por 2 sujetos, quienes se subieron en otro auto y se fueron. Al conocimiento de un hecho delictivo, la Policía Nacional activa todos los ejes preventivos, en este caso Policía Comunitaria, el UPC San Juan de Calderón, conjuntamente con el UPC San Juan 2 de Calderón. Con las características del vehículo en el que circulaban, los sospechosos emprendieron un operativo de búsqueda. Los sujetos ni por enterados que los rastreaban, así cuando llegaban supuestamente a buscar el auto robado. La policía les dio la bienvenida. Desplegamos un operativo de búsqueda y rastreo de los posibles causantes de este hecho delictivo. En el interior del carro, múltiples herramientas, varias llaves de autos y $1.300 en efectivo. Los 4 ocupantes del carro gris fueron detenidos. En Quito informó Iván Casamen. Televicentro, muy buenos días, es martes 8 de agosto y de inmediato revisamos la información desde nuestra página web. Desde ahora usted puede denunciar el mal servicio en el transporte público. El objetivo, según la Secretaría de Movilidad, es mejorar las condiciones de seguridad en las unidades y vigilar que se cumplan los contratos operacionales. En nuestro portal le indicamos cómo hacerlo. En noticias deportivas, el preparador físico de la selección, Rodrigo Figueroa, está al tanto del trabajo y de las cargas físicas que tiene el futbolista Walter Ayoví cada semana. Él hará una evaluación con el técnico Gustavo Quinteros antes de definir la lista para la fecha de eliminatorias en la que la tricolor visitará a Brasil y será local ante Perú. Y en noticias de actualidad, le comentamos que luego de 2 días del Festival Quito Fest, con una veintena de bandas nacionales e internacionales invitadas, la respuesta del público no fue la esperada. Al término del evento, Diego Garrido, gerente de Global Shows, aseguró que solo habían llegado alrededor de 7.000 personas a Lichimbía. Si usted quiere conocer más de esta y otra información, puede ingresar en www.elcomercio.com. Continuamos con más información.
Gracias, Ana Belén. 7 de la mañana con 14 minutos. Y les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, recibió un multitudinario apoyo en la Plaza Grande. Aquí volvió a referirse a la situación del vicepresidente de la República tras haberle retirado sus funciones. Además mencionó que no le amedrentan las fuertes críticas que ha recibido desde ciertos sectores del partido de gobierno. Desde muy temprano la Plaza Grande lucía así. Decenas de personas llegaron de diferentes partes del país para apoyar al presidente Lenín Moreno ante la situación política que vive el Ecuador. Y el presidente Moreno es un experto en transparentar, en no abusar del poder y en no hacer un uso discrecional del poder. Apoyar al presidente, el 100%, porque él es el que está haciendo buenas obras para nuestro país. Tras el habitual cambio de guardia, el presidente decidió tomar la palabra para dirigirse a los presentes, agradecerles el apoyo y decir que él no teme a las críticas que han surgido tras su drástica decisión de retirarle las funciones al vicepresidente. Yo no me voy a amedrentar. No quiero utilizar un vocablo grosero, pero yo no me amedrento. Yo no me avergüenzo de lo que estoy haciendo. Repitió lo dicho la semana pasada en Guayaquil, que la causa principal de haber tomado esa decisión fue la carta enviada por Glass en su contra. Soy respetuoso. No señalo con el dedo a nadie. La semana pasada quité las funciones que había encargado al vicepresidente de la República por una carta grosera que nos envió. Nada ni nadie va a evitar que esta lucha por lograr que en el Ecuador se implante definitivamente la transparencia, la lealtad, la honestidad, pero no la lealtad de los mafiosos, no la lealtad de los que se encubren entre ellos, no, la lealtad con la patria. Que busca recuperar los ideales de la llamada Revolución Ciudadana y que en ese camino seguirá a pesar de las críticas internas. No permitamos, bajo ninguna circunstancia, que se detengan las investigaciones que lleven al final a sancionar a quienes han expoliado los recursos de la patria. Habló de economía, dijo que la situación es compleja, pero que saldremos adelante. Hay compromisos, es verdad, fuertes que hacer, pero los pagaremos, los cumpliremos porque somos un pueblo honesto, pero fundamentalmente cumpliremos el compromiso para con ustedes. Hizo un llamado a todos los funcionarios y al pueblo para que denuncien actos de corrupción, ya que el país, dijo, vive una nueva época. Las autoridades cumplan con su deber. Ya no es tiempo de exigirles nada. Ya no es tiempo de presionarlas. Este es tiempo de libertad. Es tiempo en el que se respira libertad. Es tiempo en que los medios de comunicación respiran libertad. Es tiempo en que el pueblo, los ministros, las funciones, los asambleístas respiran libertad. ¡Qué agradable! Son los vientos frescos que soplan por la patria, que ahora siente que tiene un presidente que respeta, que tolera sus derechos. Así concluyó el evento de cambio de guardia, esta vez matizado por una multitudinaria concentración a favor del primer mandatario, informó Javier Gallo. Mientras tanto que el Movimiento Alianza País mantuvo una reunión con Jorge Glass, vicepresidente del Ecuador. Allí, pues el segundo mandatario mencionó que se estaría orquestando una persecución política en su contra. El Movimiento Alianza País mantuvo una reunión la tarde de este lunes, en la que el vicepresidente Jorge Glass expuso su versión sobre la situación política interna del partido. Algunos actores políticos estaban orquestando una campaña sistematizada de desprestigio en mi contra. Yo estoy firme, no tengo por qué agachar la cabeza, mis manos están limpias y así lo demostraré ante la justicia como corresponde. Glass aseguró que los nombres de quienes estarían tras este complot los ha dado al interior de Alianza País. Siendo parte, no quiero dar nombres, lo he dado en Alianza País. En esta reunión de los militantes de País estuvo ausente el presidente Lenín Moreno. Ha sido convocado, pero él se ha excusado por actividades, no siempre asiste el presidente, así nos ocurría también con el presidente Correa, pero obviamente dialogaremos inmediatamente con él
una vez que tengamos la postura de los miembros de la Dirección Nacional. Y ante un posible diálogo con el presidente Lenín Moreno, Jorge Glass aseguró: en tanto ese diálogo sea en base a principios y valores. Para lo que una de las propuestas de los miembros de país sería una mesa de mediación conformada por Gabriela Rivadeneira y Ricardo Patiño. Esto todavía ni siquiera lo conoce el presidente Lenín Moreno, tenemos que respetuosamente ir a conversar con él para ver cómo lo podemos llevar adelante. Durante esta reunión también se despejaron ciertas dudas sobre la supuesta presencia del Bucaramato en el CNEL por una supuesta cuota política y la presunta participación de Gustavo Larrea en el gobierno. Una apreciación de que había una relación con los señores Bucarán, creo que también es bueno que eso se pueda solucionar y eso realmente permite mucho mejores condiciones para que el trabajo en el Movimiento País junto con nuestro gobierno pueda desarrollarse de mejor manera. Que esta figura un poco oscura que estaba alrededor de decir que era y que se tomaba el nombre del señor presidente, hoy se deje muy claro que no es parte de nuestro gobierno, que el señor presidente no lo ha autorizado a hablar a su nombre. Esto nos da tranquilidad. En Quito informó Andrea Valareso. 7 de la mañana con 20 minutos y los exasambleístas del periodo 2009-2017 se autoconvocaron para tomar acciones frente a la actual situación política que está atravesando el país. Además pidieron la renuncia del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Los ex legisladores del periodo 2009-2017, ahora autodenominados Colectivo de Exasambleístas por la Democracia y contra la Corrupción, se pronunciaron frente a la situación política que actualmente atraviesa el país. Ellos consideran que, dado los últimos escándalos, lo más lógico es que el vicepresidente Jorge Glass debería renunciar a su cargo. Exigimos la renuncia al señor Jorge Glass, vicepresidente de la República, una vez que ha sido retirado no solamente las funciones, ha sido retirada la confianza, no solo del presidente, sino de todos los ecuatorianos. Hacen un llamado a la Asamblea Nacional para que retome el juicio político en contra del vicepresidente y consideran también que la Fiscalía debería tomar acciones concretas. Solicitarle al fiscal general que vincule al ingeniero Jorge Glass a la instrucción fiscal que se halla en curso y que, recogiendo mi pedido de diciembre del año anterior, prohíba la salida del país del ingeniero Jorge Glass. Manifestaron que retomarán las denuncias que realizaron en los últimos años en contra del gobierno y en los próximos días entregarán información importante para investigaciones. Hay muchas denuncias completamente documentadas con pruebas que se encuentran durmiendo en la Fiscalía General del Estado. Vamos nosotros a desempolvar esas denuncias y vamos a hacerlas públicas. Incluso el exasambleísta Oswaldo Larriba, quien alguna vez formó parte de las filas de Alianza País, considera de suma importancia que se investigue lo que sucedió dentro de los 10 años que Rafael Correa estuvo en la presidencia, pues asegura que la corrupción no solo se habría instalado en los casos ya conocidos, sino que hay más. Yo estuve en Alianza País y conocía más de cerca lo que se hacía y por eso salí de Alianza País. Finalmente hicieron una convocatoria para que la ciudadanía nuevamente se manifieste en las calles para combatir la corrupción. La primera cita será este martes en los exteriores de la Fiscalía General del Estado, informó Alison Corral. Gracias por acompañarnos. En Guayaquil, el expresidente Alfredo Palacio considera que el vicepresidente Jorge Glass debería pedir una licencia para enfrentar las investigaciones relacionadas al caso Odebrecht. Por su parte, el ex vicepresidente Alberto Bajic exhorta a la Fiscalía a actuar con independencia y celeridad. Todos estamos abochornados por los últimos episodios que han ocurrido. Llegó al sillón mayor de Carondelet por sucesión presidencial y afirma que el cisma en el Ejecutivo a la sombra gigantesca de Odebrecht tiene una salida a corto plazo que no está en la Fiscalía y tampoco la Asamblea, al menos por ahora. Pedir una licencia sería lo ético y no seguir actuando como el líder de este partido y actuando de otra manera. Él debe pedir una licencia y dejar que el Congreso actúe. Este ex vicepresidente, que pese a no haber tenido mayoría afín en el Congreso de los 90, salió bien librado de un juicio político. No cree que caben intermitencias en el sistema judicial. Que hay división de poderes en el Ecuador, que hay independencia. Si no lo hacen, serán reos de la opinión
y del juicio de la historia. La tormenta pública y notoria que se ha colado en las centrales de Alianza País mantiene en vilo al bloque legislativo, precisa el exministro de Gobierno Felipe Mantilla. Ellos han exhortado a superar las profundas diferencias, pero continúan entre dos charcos. Y eso no es un divorcio de padres, es un divorcio de conciencia. Y la conciencia de los asambleístas está primero el país y después los intereses personales. Que si un compañerito ha cometido actos ilícitos, ese compañerito tiene que ir a donde le corresponde. Palacio, sin embargo, asegura que lo otro es que las investigaciones continúen su curso sin más dilaciones, sobre todo por las delaciones. Tiene que ser un indicio unívoco, es decir, que llegue a una conclusión y no a dos. Tiene que ser directa, tiene que ser material. El vicepresidente deberá comparecer ante la Fiscalía por tercera ocasión este miércoles 9 de agosto. Coimas o como se quieran llamar, que aparecen en la cuenta de un tío del vicepresidente, hecho insólito en la historia del Ecuador. El fiscal Carlos Vaca ha dicho que ninguna grabación constituye un elemento de convicción y en la asamblea, el CAL de mayoría oficialista archivó la petición de juicio político formulada por la oposición por falta de pruebas antes de la vacancia legislativa, informó Jorge Escobar. Y frente a la crisis económica que atraviesa el país, el presidente Lenín Moreno durante su informe semanal anunció que tomará algunas medidas, entre ellas la reducción del 10% del sueldo de todos los servidores públicos de nivel jerárquico superior. Eso entre otros temas, para así cumplir con sus propuestas de gobierno. He dispuesto poner a la venta uno de los 2 aviones que usa la presidencia al desplazamiento de las máximas autoridades y de altos funcionarios. Lo mismo respecto a los automóviles de lujo del gobierno, que serán vendidos de inmediato. He ordenado reducir además en el 10% el sueldo de todos los servidores públicos del nivel jerárquico superior, es decir, los que más remuneración perciben. Además, todos los bienes inmuebles de Inmobiliar se pondrán a la venta y ese dinero será invertido en el proyecto Casa para Todos, para la generación de empleo y el acceso a vivienda de las familias más pobres del país. La Fiscalía General del Estado formuló cargos en contra del excontralor Carlos Pollitt por el presunto delito de concusión en el caso de Odebrecht. Según el fiscal Carlos Vaca Mancheno, Pollitt habría recibido más de $10 millones por desaparecer glosas que superan los 70 millones de la constructora sobre varios proyectos. Tras la audiencia, el juez dictaminó prisión preventiva para el excontralor. Prisión preventiva, incautación de fondos y prohibición de enajenar bienes fue el dictamen del juez Luis Enríquez en contra del excontralor Carlos Pollitt por el presunto delito de concusión planteado por la Fiscalía General del Estado. Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal general Carlos Vaca Mancheno sostuvo que Pollitt habría recibido coimas por más de $10 millones por parte de Odebrecht para presuntamente desaparecer glosas que superarían los 70 millones de la constructora brasileña sobre varios proyectos, entre ellos la hidroeléctrica San Francisco. Se hicieron entregas a través de dinero en efectivo y se hicieron entregas también mediante transferencias a 2 compañías que el contralor Pollitt instruyó a la empresa Odebrecht. Los $6 millones a cambio de el desvanecimiento de las glosas del proyecto San Francisco y los 4.1 respecto de otros 5 proyectos más. Ante ello, el abogado del excontralor Hernán Ulloa señaló que no se ha presentado ningún documento que corrobore que su defendido recibió tales montos. Se habla es de una conversación con aparentemente un hombre de Brasil, pero nada más. No hay ninguna investigación que haya producido aquellos resultados, no hay ningún peritaje de las voces. Presentaré los argumentos jurídicos por los cuales esas glosas fueron, digamos, produjeron esa descalificación oportunamente y conforme a la ley. La Fiscalía anunció el inicio de un pedido de extradición para que el exfuncionario responda ante la justicia ecuatoriana. Sin embargo, Pollitt se encuentra en los Estados Unidos desde hace más de 2 meses y se debe considerar que también posee la nacionalidad estadounidense. Va a ser complicado, pero no podemos dejar de hacerlo. Nosotros tenemos que solicitarlo. Vaca señaló que las investigaciones en este caso de presunta corrupción continuarán, pues existirían vinculaciones con otras empresas y no se descarta que funcionarios de la misma Contraloría General tengan participación en este delito. En Quito informó Adriana Rojas.
7 de la mañana con 29 minutos y Walter Solís, exsecretario nacional del agua en el gobierno del expresidente Rafael Correa, tenía previsto rendir subvención libre y voluntaria en la unidad de flagrancia de la ciudad de Quito por la presunta contratación de varios proyectos en los que supuestamente estaría involucrada la empresa brasileña Odebrecht. Solís no acudió a su segundo llamado. Y en la mesa sectorial de entidades financieras y seguros se trató sobre el dinero electrónico. Además, se anunció que la ministra de Industrias, Eva García, presidirá temporalmente el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, luego de que el presidente Lenín Moreno retirara de estas funciones al vicepresidente Jorge Glass. Al evento acudieron representantes de la banca privada, de la Superintendencia de Bancos, cooperativas, empresarios, entre otros. Durante el evento que se efectuó este lunes, se anunció que la ministra de Industrias, Eva García, presidirá temporalmente el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Esta decisión se toma luego de que el presidente de la República, Lenín Moreno, retirará de estas funciones al vicepresidente Jorge Glass. El país no puede detenerse. Esto ya es un consejo y prácticamente un acuerdo institucionalizado de trabajar conjuntamente de manera inclusiva con todos los sectores. Y estamos aquí como gobierno para trabajar con los empresarios. Uno de los temas que se trató en la mesa sectorial de entidades financieras fue la administración del sistema electrónico, que para el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, existe la posibilidad de que la banca privada se haga cargo de este medio de pago que es controlado por el Banco Central. Es muy importante que el dinero electrónico funcione, porque esto nos va a aliviar de muchos dólares que hay que inyectar a la economía desde las reservas internacionales por la demanda de dinero físico. Según el presidente de la Asociación de Bancos Privados, Julio José Prado, se requieren reformas para que cambie la administración del dinero electrónico. Lo primero que requiere eso son reformas en el Código Orgánico Monetario y Financiero y otros tipos de reformas ya a códigos menores. Eso es lo que hay que hacer inmediatamente, es decir, cambios en la regulación que nos permitan dar paso justamente a un proyecto que funcione. El Consejo Consultivo Productivo y Tributario se creó el 22 de junio de 2017 vía decreto ejecutivo para generar recomendaciones, propuestas y normativas que mejoren la productividad y competitividad en Ecuador. Informó Priscila Cadena. Estamos a las 7 de la mañana y 31 minutos. Seguimos informando. El presidente de la República inició un proceso de diálogo con las empresas petroleras con miras a concretar una renegociación de los contratos, además de la posibilidad de nuevas inversiones. En estas conversaciones se incluye el contrato de la explotación del campo Sinje, en donde se ha establecido responsabilidades penales a varias personas, incluido al vicepresidente Jorge Glass. La serie de reuniones arrancó con los representantes de la empresa Halliburton. La cita estaba enfocada en abrir el camino para la renegociación de los contratos que las petroleras manejan en el país. Propuestas que favorezcan mutuamente, tanto al Ecuador como a la empresa. Esas son las que queremos escuchar. Aquí el presidente aprovechó para referirse a su lucha contra la corrupción. Habló de la necesidad de que Estados Unidos admita la extradición de Carlos Pareja Yannuzeli y otros que se mantienen refugiados en ese país. Hay una tradición. En este caso contrario, que se está convirtiendo los Estados Unidos en el refugio de las personas que salen con alguna acusación o presunción de... El ministro de Hidrocarburos afirma que con estas reuniones lo que se busca es una renegociación clara y en beneficio para el Ecuador. Sobre todo visto que las condiciones del mercado han cambiado sustancialmente, entonces no nos podemos regir por tarifas que estaban vigentes cuando el precio del petróleo estaba alrededor de $100. Que ya se ha logrado avanzar en acuerdos con al menos 2 empresas más, con las que se redujo el monto que el país paga por la explotación del crudo. En este caso las tarifas se han reducido casi en $10 o un poco más de las tarifas anteriores. Continuamos negociando y la segunda etapa es sentarnos con empresas operadoras para ir resolviendo esos casos. Que la renegociación incluye a la mayoría de campos en manos de las empresas privadas, incluso el campo Sinje, en donde Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal a más de 20 personas, incluido el vicepresidente de la República. Este campo también será renegociado. Y ahí no es una cuestión de si queremos o no queremos, es una obligación nuestra entrar a revisar eso y ver que las condiciones económicas de ese contrato sean las mejores para el país.
Se espera además que tras la cita, las empresas puedan aumentar sus niveles de inversión, pues según el ministro, se les ha garantizado estabilidad y seguridad jurídica. Informó Javier Gallo. El presidente Lenín Moreno envió a la Asamblea Nacional el documento donde anuncia el veto parcial a la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero pasado. El primer mandatario tiene objeciones a 3 artículos y a 4 disposiciones reformatorias que constan en el escrito. La normativa, que se aprobó el pasado 6 de julio por el Legislativo, prohíbe ejercer cargos públicos a funcionarios y a todo dignatario de elección popular que tenga bienes en paraísos fiscales. Son las 7 de la mañana con 34 minutos y les contamos que la función legislativa se volvió clave en un eventual desenlace de juicio político contra el vicepresidente de la República. El bloque legislativo de Alianza País también busca que haya un acercamiento de reconciliación entre Lenín Moreno y Jorge Glass. Para analizar este tema nos acompaña Andrés Jaramillo, editor de la sección política de Diario El Comercio. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. La Asamblea es fundamental para poder impulsar un juicio político, un juicio penal en contra de Glass. ¿Por qué? Amigos, amigas, Berito, buenos días. Es la Asamblea la que tiene que dar la autorización a las autoridades judiciales para que efectivamente se pueda procesar penalmente, ya sea a un presidente o a un vicepresidente. Para eso se requiere al menos de 91 votos, lo que en este momento no tiene ninguna bancada del legislativo. Por eso es muy complicado que en la Asamblea o que se pueda dar paso a este proceso penal, Berito. Así es, ahora es importante conocer por qué Jorge Glass insiste en mantenerse en el cargo de vicepresidente. Y sin funciones además, y es que él renuncia, pierde este blindaje judicial, pierde este fuero de corte y ahí sí tendrá que enfrentar todos los procesos en los cuales está señalado como un ciudadano común y normal. Es importante también que la ciudadanía sepa cómo leer el hecho de que Alianza País insiste en buscar un diálogo entre Moreno y Glass. Bueno, a Alianza País no le quedan mayores opciones tampoco. Lenín Moreno ha dado muestras claras de que él puede gobernar sin Alianza País. Lo contrario, Alianza País, en cambio, no puede mantenerse en el poder si no tiene a Lenín Moreno de su lado. Ahora, ¿cuál es la agenda que va a cumplir el segundo mandatario en los siguientes días, Andrés? Hay un esfuerzo por limpiar la imagen que de alguna manera se ha manchado en estos últimos meses del vicepresidente. Por eso, por un lado, tiene reuniones con la dirigencia de Alianza País y por otro, trata de juntarse con las bases del partido oficialista para poder explicar, dar su versión sobre lo que está pasando alrededor de todos los casos en donde él es señalado. Importante información, Andrés, como siempre, muchas gracias, una buena mañana para ti. Es momento de hacer una pausa comercial, pero volvemos con más. Vamos a retornar acá en El Comercio TV con un especial. El incremento de femicidios ha conmocionado al país. Los niños son las víctimas más vulnerables dentro de esta cadena de violencia. Tendremos un informe especial. Y el incremento de femicidios ha conmocionado a todo el país. Según cifras del Ministerio del Interior, hasta fines del mes de julio se reportaron 69 casos. Los niños son las víctimas más vulnerables dentro de esta cadena de violencia. Hace poco más de 6 meses, la vida de 5 menores cambió por completo. De la noche a la mañana, quedaron desamparados y al cuidado de sus abuelos maternos. Su madre fue víctima de femicidio y su padre se encuentra detenido. Un crimen ocurrido a principios del año en la capital. O sea, triste porque me hace falta mi hija. Con mi nieto estoy luchando, porque son 5. Y mi trabajo casi no se alcanza mucho. Estamos aquí luchando con mis nietos. Según la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida de Nacer, hasta fines de julio se han registrado 69 casos de femicidio. Producto de ello, más de 80 menores quedaron desamparados. Para la Defensoría Pública, los niños que quedan sin la tutela de sus padres por este delito son el grupo más vulnerable dentro de la cadena de violencia de género. Los que asesinaron a estas mujeres también se mataron y los niños quedan huérfanos de padre y madre. Y si no se mata el femicida va a la cárcel. Por lo tanto, igual los niños quedan desamparados. ¿Pero qué pasa con estos pequeños? ¿Con quiénes se quedan? Vemos que estos niños generalmente quedan con sus abuelitos
o con un familiar cercano, pero la generalidad de los casos son gente muy pobre. Según las autoridades, en la mayoría de los femicidios registrados en el país se ha evidenciado un patrón de conducta que alarma. La gran mayoría de femicidios se realizan frente a los hijos. Generalmente el asesino, el femicida, espera que la madre, la mujer, esté junto a sus hijos para cometer con más crueldad el delito. Alarma precisamente por las secuelas psicológicas que acarrean en los menores. Porque si ese niño no recibe un tratamiento para que supere ese dolor y no supere ese trauma, él va a repetir. Hay una alta probabilidad de que él repita la violencia que la vivió. Una problemática que, a decir de las cifras, va en incremento y en la que los más perjudicados son los hijos que quedan, ya que en teoría tendrían que recibir atención prioritaria. Si es que el papá o la mamá eran afiliados al seguro, que el Seguro Social dé a estos niños huérfanos una pensión vitalicia, incorporarles al bono de desarrollo humano. Estos niños, entregarles una casa gratuita. El Estado, en conjunto con instituciones privadas y públicas, deben ser los llamados a generar condiciones aptas para el desarrollo normal de quienes también resultaron ser víctimas del femicidio. Que más allá de sancionar, la obligación fundamental del Estado es la de prevenir la violación de derechos. Mientras no hagamos un trabajo de educación, de concientización y de que desde niños lo veamos a la otra persona como que esa niña que está sentada a mi lado en la escuela, en el bus, en el colegio, es un sujeto de derechos, tiene iguales derechos que yo. Infantes que jamás comprenderán las razones del por qué quienes se supone debían estar para su cuidado y protección simplemente ya no están. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a contarles ahora que el municipio de Quito entregó ayuda humanitaria, apoyo psicológico y homenaje de casa a la familia Sarmiento. Hay que recordar que esta familia fue afectada por un incendio días atrás. También, como buenas noticias, le entregó un empleo para uno de sus miembros. Miremos. Colchones, muebles, camas, refrigeradora, televisión y armarios son algunos de los objetos que le entregaron este lunes a la familia Sarmiento, quienes perdieron todo días atrás en un incendio. Es un muy buen impulso, la verdad. Es una muy buena ayuda porque recuperamos lo que teníamos. Gracias a Dios no hubo una víctima o alguna situación que lamentar. Solo se perdió lo material y gracias a las autoridades ya lo hemos recuperado. Víveres, equipo de aseo, ropa, obviamente la vivienda. Aquí hemos recibido atención psicológica, hemos ido al médico. Christopher y su abuelita vivían juntos. Ella por su edad dejó de trabajar y él se quedó sin empleo. Sí estábamos ubicando, pero como el salario que yo tenía se incendió, entonces obviamente tengo que volver a empezar otra vez. Pero como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, pues ahora Christopher tiene ya un nuevo trabajo. Bueno, muy duro, la señora se quedó sin nada. Solamente tiene al Christopher y le vamos a dar una buena noticia porque tengo yo una vacante en la Policía Metropolitana y vamos a llevarle que trabaje con nosotros porque yo creo la mejor ayuda. Esto es una ayuda, ¿no? Darle la refrigeradora, la cocina, el tema del juego de sala, también se le está dando la cama, los colchones, todo eso es bueno, pero yo creo que la mejor ayuda es darle una opción de trabajo para que tenga un tema permanente y pueda sacarle a su abuelita. Así que en ese sentido creo que como municipio somos sensibles a estos casos. La alegría no se podía contener en los ojos de Ángela y Christopher al saber que la vida les cambiaría por completo. Es lo que usted pedía. No se preocupe, no, Dios es grande. Y el resto es de ustedes, entonces esto nosotros mismos le ayudaremos a que traslade, ¿no? Dios le pague, yo sí. Bueno, será una nueva faceta en mi vida y me parece muy chévere. ¿Te imaginabas esta sorpresa? No me la imaginaba. En Quito informó Andrea Valareso. 7 de la mañana con 47 minutos y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación aseguró que existieron 787.330 postulaciones para educación superior durante esta primera etapa de asignación de cupos. El secretario de esta entidad aseguró que las carreras más codiciadas son enfermería, medicina, administración de empresas, derecho, ingeniería civil y también psicología clínica.
Primera opción. El secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Augusto Barrera, aseguró que existen 174.534 postulantes a la educación superior, quienes seleccionaron hasta 5 carreras. El número de postulaciones fueron 787.330, porque cada uno hizo aproximadamente 4,5 postulaciones de promedio. En esta etapa, que va desde el 7 al 10 de agosto, el sistema ha asignado las primeras opciones de carrera y los estudiantes deben ingresar a sus cuentas respectivas para aceptar o rechazar los cupos. Puedan durante esta semana aceptar o rechazar su cupo. Si aceptan el cupo, prácticamente ya se inicia otro proceso, ya de ahí se derivan a las universidades e inicia el proceso de matriculación normal. Ya no pasa nada, digamos, ya eso tenemos claro. Pero si rechaza, ese cupo queda liberado para la segunda asignación. Para la asignación se toman en cuenta 3 aspectos fundamentales. El primero, el puntaje obtenido en el Ser-Bachiller. Segundo, el número de cupos de cada institución. Y finalmente, el orden de la selección de las opciones de carrera de cada estudiante. No hay puntaje mínimo, se asigna de mayor a menor. Si la Universidad Central en la carrera de Ingeniería ha ofertado 400 cupos, los 400 que se llenan son de mayor a menor, ¿ya? Barrera recordó que desde el 13 al 16 de agosto se realizará una nueva asignación de cupos. Yo voy a recibir el cupo que alguien no quiso y que yo sí quiero. Normalmente no teníamos este procedimiento y lo que ocurría es que podían quedarse cupos altísimamente cotizados vacíos, ¿ya? Porque ya se hacía una segunda postulación sin esos cupos. Si en la segunda asignación no sale, va a poder postular una nueva vez del 17 al 21. En esa segunda postulación igual pueden optar por 5 opciones, etcétera, etcétera. Es como borra y va de nuevo, pero ya sobre la base de los cupos que no han sido asignados. También se refirió al incremento de becas de Eloy Alfaro. Es decir, duplicamos el número de becas, pero duplicamos el monto de la beca. Van a ser incorporados a estas becas los hijos de mujeres que han sido víctimas de femicidio. Vamos a incorporar los hijos de madres solteras con hijos de menores de edad. Vamos a incorporar los hijos de mujeres que fueron madres adolescentes, de tal manera que ese que termina siendo un factor muy fuerte de discriminación pueda ser resuelto. En Quito, informó Andrea Valareso. Les contamos que las camionetas y las motocicletas se usan para el transporte de pasajeros en zonas rurales del país, esto ante la falta del servicio público. La regulación de este tipo de movilización depende de cada provincia. Informe para usted. Las camionetas y motocicletas con cajones adaptados para llevar carga y pasajeros son los medios de transporte más comunes en las comunidades y recintos campesinos del país. Las regulaciones de tránsito para transportar pasajeros en el sector rural son estrictas en algunas provincias y flexibles en otras. Por ejemplo, el uso de camionetas está autorizado en Cotopaxi y Chimborazo, mientras que en Tungurahua, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí está prohibido. En Santo Domingo, las 6 cooperativas de transporte que recorren la zona rural de los cantones Santo Domingo y La Concordia no ingresan hasta los recintos y poblados cercanos a las parroquias. Por ello, los moradores deben recurrir a camionetas o motocicletas para llegar a la parada de buses o a las escuelas donde estudian sus hijos. Esperando la ruta, los dejan la entradita y de ahí a caminar 500 metros o un poco más. Cosa seria para el pelado. En Manabí los campesinos se compraron motocicletas, a las cuales añadieron un cajón de madera en la parte trasera. Así pueden transportar sus productos a la ciudad y movilizarse con sus familias. Siempre es un poco dificultoso así para coger carro, porque la ruta pasa a 7:40 y la escuela entra a 7:30 y no nos podemos atrasar, pues por eso nos llama la atención. Chimborazo es una de las provincias con mayor cantidad de comunidades dispersas en los páramos. En Colta y Guamote, por ejemplo, hay comunas distantes a más de 2 horas de las cabeceras cantonales y no tienen transporte. Bajamos al sector, a la comunidad El Galpón, como más conocido, a la vía Salcedo-Tena. Nosotros somos de la zona oriental al profundo de la ciudad. Entonces, de los cuales que nosotros circulamos con nuestro carrito dando el servicio a la comunidad, es solo sirviendo a la comunidad y no más a otros lugares. Con un trabajo periodístico de María Victoria Espinosa y Fabián Maisanche, informó Roberto Peña.